Muy buenos días a todos, espero que ahora sí que me escuchéis. Mi nombre es Sergio Saldaña, trabajo en el departamento técnico de Fronius España y hoy vamos a ver el Solar Configurator Quick. ¿Qué es el Solar Configurator Quick? Es un configurador de Fronius en el cual vamos a poder realizar configuración de módulos con inversores Fronius. Lo primero de todo es abrir un navegador. Por ejemplo, el navegador, el que sea, Google Chrome, el que sea. Y introducimos www.solarweb.com. Una vez dentro de SolarWeb, vamos a ver lo siguiente. En la parte de arriba nos aparece Solar Configurator. Clicando en Solar Configurator, nos lleva hacia abajo y nos indica empezar ahora. Al pulsar el empezar ahora, accedemos al Solar Configurator Quick. Voy a explicar todo en lo que se basa el Solar Configurator. Tenemos tres columnas. La primera de todas es para los módulos fotovoltaicos, la segunda para seleccionar el inversor y la tercera es por si tenemos almacenamiento con la Solar Battery y indicarle un nombre del proyecto si queremos descargarnos la configuración. En el siguiente apartado se vería el número de módulos. El número en negro se vería el número de módulos. Esta es la cuota autárquica y la cuota de consumo propio. Aquí veis todo el histórico, por así decir. Número de módulos, cuota autárquica, cuota de consumo propio y tema de almacenamiento, las series por módulos fotovoltaicos, si es necesario caja de string o no. ¿Vale? Aquí, como vemos en las diferentes configuraciones, pues nos aparece primero un numerito y una X y otro número. El primer número será el número de string, número de series fotovoltaicas y el número de módulos por serie. En la primera columna, donde podemos seleccionar la marca y modelo de módulo, vamos a ver que aquí hay una base de datos bastante amplia, ¿vale?, de marca de módulos. En este caso, pues vamos a usar, por ejemplo, el módulo de REC, la marca REC. Es un ejemplo. A la hora de seleccionar la marca de módulo, nos salen todos los modelos de módulo. Los que aparecen en gris, en negro, son los actuales. Los que aparecen en gris claro, pues aquí, como veis, el año ya son módulos más antiguos. Esto nos valdría, por ejemplo, cuando queremos realizar un revamping y tenemos módulos antiguos, buscamos la marca, el modelo de módulo, y si queremos sustituir el equipo por un equipo Fronius, pues vemos qué configuración es la adecuada para intercambiar ese equipo por uno Fronius, ¿vale? Voy a seleccionar, por ejemplo, el módulo de REC de 270 vatios pico. Aquí podemos ver si coincide, si tenemos un datasheet con el modelo de módulo, podemos ver si coinciden las tensiones y corrientes del datasheet que yo tengo con el de la base de datos. ¿Vale? Eso es clicando aquí sobre el panel fotovoltaico, el dibujito del panel fotovoltaico. Lo siguiente sería el número de módulos fotovoltaicos. Esto sería para el MPP1 y esto para el MPP2. Depende si el equipo tiene un MPP o dos MPPs, aunque no es necesario del todo, ya que el propio configurador nos va a dar las diferentes configuraciones. La temperatura de módulos, según la temperatura que aquí indiquemos, nos va a aparecer una configuración u otra. Todo depende de las tensiones. En la segunda columna vamos a ver el país. ¿Vale? Imaginaos que quiero hacer una para Estados Unidos, pues nos aparecerán equipos para Estados Unidos, equipos con certificación UL. En este caso,
estamos en España, pues vamos a hacer una configuración para España y nos aparecerán equipos de España. Hay que tener cuidado porque aquí aparecen todos los modelos de equipo y hay equipos que ya no se fabrican, como puede ser el Agilo o el IG Plus. ¿De acuerdo? Nos tenemos que ir a los Snap Inverter, que son los que actualmente se fabrican, como es el Galvo, el Eco, el Primo, Simo y el Simo Hybrid. Vamos a hacer un ejemplo de configuración. Por ejemplo, vamos a seleccionar el Galvo 3.0 y nos van a aparecer unas configuraciones, ¿vale? El número de módulos, 10, 11, 12, 13, 14 y diferentes configuraciones. Un string, dos string. Si cambiamos la temperatura, yo aquí para España siempre suelo poner esta temperatura. Aquí podéis poner la que queráis. Esto es la temperatura de módulo. Aquí en España, que un módulo está a menos 5 grados, es muy extraño. En cuanto sale el sol se va a calentar y no va a estar a menos 5 grados. Pero bueno, para poner unos rangos más amplios, podéis poner la temperatura que queráis. ¿De acuerdo? Si clicamos sobre la configuración, nos aparece una pantallita emergente en la que podemos ver el número de series, número de string y tensiones, tanto a 75 como a menos 5 como a 25. ¿Vale? Tenemos que comprobar que estas tensiones estén dentro del rango MPP del equipo que queramos instalar. En un principio, si nos aparece en la configuración, sí que sería una configuración, todas serían configuraciones válidas. Lo único que podemos ajustarnos un poco más a que siempre esté dentro del rango MPP del equipo. Por ejemplo, los Primo, la tensión de arranque es de 80 voltios, pero yo la tensión de MPP es de 200 a 800 voltios. Entonces yo siempre estaría por encima de los 200 voltios a 75 grados. Esto es un Galvo, ¿vale? Pero en un Primo siempre estaría por encima de los 200 voltios y por debajo de los 800. Entonces me voy a asegurar que a diferentes temperaturas de módulo vamos a estar dentro del rango MPP del equipo. Lo que quiere decir es que vamos a sacar la mayor producción del inversor. Si cambiamos aquí la relación de potencia, como veis aquí, esto es la relación de potencia. Si ponemos, por ejemplo, 150%, nos van a aparecer más configuraciones. Por ejemplo, 16 módulos en vez de 14, antes eran 14, pues si aumentamos a 150 nos aparecerán 16 módulos, 2 strings de 8. Si probamos con otro equipo, por ejemplo, aquí como veis solo hay la letra A. ¿Qué quiere decir eso? Que el Galvo solo tiene un MPP. Si ponemos, por ejemplo, un Primo 5.0, puede ser lo más habitual para un autoconsumo doméstico, etcétera. Como veis, las configuraciones han aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque el Primo tiene unos rangos MPP súper amplios. Y aquí aparte te cuenta desde 80 voltios a 800. El 80 voltios sería la tensión de arranque, pero como os digo, yo siempre prefiero poner que la tensión esté entre los rangos MPP del equipo, entre 200 y 800 voltios. Por eso también nos aparecen muchas configuraciones, pero también porque tiene un rango MPP súper amplio. Entonces, con el Primo ya podemos ver que hay la letra B. ¿Por qué? Porque el Primo tiene doble MPP. Entonces, podemos hacer un string de 18 módulos para el MPP1 y un string de 6 módulos, por ejemplo, para el MPP2. En este caso, pues bueno, yo pondría una configuración, por ejemplo, de 24 módulos o de 22 módulos, ¿vale? Un string de 22, como vemos, si seleccionamos un string de 22, pues la tensión a 75 grados está en 572, a menos 5 nos vamos a ir del rango MPP, 820, pero claro, la tensión máxima de entrada del equipo son 1000 voltios. ¿Vale? Aquí tenemos el Primo que tiene 80 voltios de puesta en servicio, 1000 voltios de tensión máxima y MPP 200-800. Entonces, claro, nos aparecen configuraciones las que queramos. Que si nos vayamos un poco de rango MPP, bueno, tampoco es tan importante a menos 5 grados, porque que el módulo esté a menos 5 grados es difícil, pero bueno, podemos buscar otra configuración, como vemos 1x18 y 1x4, 17 y una de 5, esto por si tenemos diferentes inclinaciones, diferentes direcciones del campo fotovoltaico. Como vemos también nos aparece dos strings de 11,
Aquí vemos que la tensión baja bastante, pero aquí sí que estaríamos dentro del rango, porque estamos entre 200 y 800, entonces entre -5 y 75 grados, el equipo siempre va a funcionar, da igual sea verano o invierno, da igual la temperatura del módulo, que siempre vamos a sacar la mayor producción fotovoltaica. En el caso, por ejemplo, ya nos vamos a uno más grandecito, por ejemplo tenemos el Simo 20, el Simo 20 también tiene un rango MPP súper amplio, ¿vale? Como vemos, tenemos todas estas configuraciones. Si bajamos hacia abajo, como veis, hay muchísimas configuraciones para el Simo 20. Vale, si queremos aumentar, por ejemplo, de pasar de 71 módulos, porque dices, joder, solo me deja 19,17, os tenéis que ir hacia abajo, que esto es una cosa que he pedido que mejoren, ¿vale? Bajáis hacia abajo del todo y aquí veis una barrita que os podéis desplazar hacia la derecha, ¿vale? Si os desplazáis para la derecha y volvéis a subir, veis más módulos, más cantidad de módulos. Esa barrita en vez de abajo debería estar arriba para poder movernos con los módulos. También, si aquí ponemos, por ejemplo, queremos 80 módulos, pues nos va a llevar a 80 módulos. Si ponemos, por ejemplo, 80 módulos estaría bien. Tenemos 21,6 kilovatios pico de potencia de paneles y tenemos una configuración de 4×20. 4 string de 20 módulos. Aquí, como vemos, el rango MPP de este equipo son 400-820 voltios. Con 80 módulos, 4 string de 20 módulos. Tenemos a 75 grados 520 voltios, a -5 830. Vamos a estar siempre dentro del rango MPP del inversor. Siempre. Entonces esa configuración sería la idónea. ¿De acuerdo? Pues si queremos sobredimensionar un poco más el campo fotovoltaico, pues por ejemplo 4 de 21. ¿Vale? Ya vemos que la tensión a -5 se nos va un poco, pero que el módulo, como he dicho antes, si está a -5 grados es complicado que esté. Siempre va a coger temperatura y vamos a estar dentro del rango MPP. Como vemos, si imaginaos que tenéis en un principio con equipos tan grandes, siempre vamos a tener los módulos direccionados al mismo lugar, pero puede ser que no. Entonces, bueno, pues podemos hacer, por ejemplo, 3 string de 22 y 1 de 18, 3 de 20 y 1 de 24, 2 de 23 y 2 de 19, ¿vale? MPP1, MPP2. El Simo tiene doble MPP, MPP1, MPP2. También me gustaría mostraros, por ejemplo, si hacemos, no sé si habrá alguna cuestión sobre esto. Bueno, es muy sencillo. Esto hay que tener en cuenta que es un configurador quick, es un configurador rápido. Para saber qué configuración de módulos de manera rápida podemos realizar con un inversor Fronius. Es muy sencillo porque ponemos la marca, el modelo. Aquí no hace falta, como habéis visto, poner número de módulos, pero podemos poner número de módulos si queremos en concreto, el inversor que queremos instalar y ya tenemos la configuración. Únicamente es ver qué configuración se nos adecua más o la que queremos nosotros realizar y que se encuentre, por supuesto, siempre con el datasheet del inversor delante, que se adecue al rango MPP del inversor y a la corriente. En un principio, si superamos la corriente, no nos va a aparecer la configuración, pero sí que podemos ver el rango MPP que esté dentro. Por aquí nos va a dar las posibles configuraciones hasta 1000 voltios, a partir de, en el caso del Primo es a partir de 80, en el caso del Simo, bueno, pues es a partir de 200. Entonces, claro, nos va a aparecer configuraciones muchas. Entonces hay que irse a la configuración que estemos dentro del rango MPP por tensión, para que tanto en verano como en invierno, da igual la temperatura del módulo, que el inversor saque la mayor producción posible del campo fotovoltaico. Vamos a hacer una pequeña configuración también con un inversor híbrido, con un Energy Package. Aquí vemos el resto de inversores Simo. Imaginaos que tenemos un Simo híbrido de 5 kilovatios. ¿Vale? Esto siempre os va a aparecer a 120%.
tenemos menos configuraciones. Al Simo Hybrid 5 se le puede instalar hasta 8 kilovatios pico de potencia en paneles. Aquí nos aparece una relación de potencia de un 120%, entonces tenemos, como máximo nos deja 5,94, pero según ficha técnica podemos poner hasta 8. ¿Vale? Pues aquí lo único que tenemos que hacer es aumentar la relación de potencia y como vemos, bueno, pues nos va a dejar hasta 7,56 kilovatios pico, que serían 2 strings de 14. Estaríamos dentro del rango MPP del inversor. Y luego ya vemos qué batería nos recomienda el configurador con el consumo de energía anual. Este valor, bueno, es un poco engañoso, ¿vale? Os explico. Para montar un Energy Package, lo principal es saber tanto el consumo diurno como el consumo nocturno, ¿vale? Aquí que me indiquen el consumo de energía anual no es de gran ayuda. Sí que nos va a ayudar para saber un poco el sobredimensionamiento o el dimensionamiento de la batería. Pero cuando queráis realizar una instalación con un Energy Package, lo primero de todo es saber que el Energy Package es una solución de autoconsumo con almacenamiento con conexión a red para sistemas residenciales. ¿Qué quiere decir residenciales? Que la batería, bueno, ¿qué quiere decir residenciales? No. ¿Qué quiere decir eso? Que es una solución pensada para que haya unos consumos bajos. ¿Por qué lo de los consumos bajos? Porque la batería únicamente se carga del sobrante de fotovoltaica. Si no tenemos un sobrante de fotovoltaica durante el día, durante que el inversor esté trabajando, la batería no se va a cargar. Entonces, si la batería no se carga, habremos hecho una inversión en una batería de litio para que esté de adorno. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo todo esto? Porque si ponemos aquí el consumo de energía anual, vale, nos va a ayudar a dimensionar la batería. Pero hay que tener en cuenta, o sea, yo este valor casi que no lo tendría en cuenta, ¿vale? El consumo de energía anual. Tendría en cuenta el consumo del propio día, el consumo diurno que tengo por la mañana y el consumo nocturno. Consumo diurno para sobredimensionar la fotovoltaica y que haya para poder abastecer el consumo y que tenga un sobrante la fotovoltaica para cargar la batería. También tenemos que tener en cuenta el consumo nocturno. ¿Por qué? Porque puede llegar la noche y tenemos la batería la más grande, la de 12 kilovatios hora, que en realidad es de 9,6 útil, ¿vale? Porque tiene una profundidad de descarga del 80%. Y tenemos un consumo, imaginaos, de 5 kilovatios hora, ¿vale? Entonces la batería nos va a durar 2 horas. En verano, si anochece sobre las 10, pues la batería nos va a durar hasta las 12 de la noche. El resto va a tirar de la red. Por eso hay que sobredimensionar también la batería de manera nocturna, sabiendo el consumo por la noche, para conseguir que la batería nos proporcione toda la alimentación de manera nocturna. He visto muchas instalaciones que lo primero, la fotovoltaica, el inversor no es capaz de cargar la batería, por lo que la batería siempre está descargada. Me he encontrado unas cuantas, no muchas, pero unas cuantas instalaciones en que la batería está siempre descargada porque no hay sobrante de fotovoltaica, siempre el consumo está por encima de la producción. Entonces nunca se carga y está la batería siempre descargada. También me he encontrado que sí, la batería se carga, ahí tengo un sobrante, la batería se carga, pero en cuanto la fotovoltaica deja de trabajar y hay un consumo bastante elevado por la noche, pues la batería se descarga en muy poco tiempo. Lo que hay que conseguir o donde tenemos que instalar un Energy Pack es, como he comentado, en sistemas residenciales donde hay un consumo más o menos normal, en el cual consigamos durante el día abastecer el consumo con la fotovoltaica y cargar la batería, y cuando anochezca podamos utilizar la batería durante toda la noche hasta que amanezca, ¿de acuerdo? O por lo menos la mayoría de la noche. Por eso aquí el consumo de energía anual para mí no es un valor válido.
De todos modos, vamos a indicarle, por ejemplo, tenemos 4.000 kilovatios hora de consumo anual y luego aquí tenemos perfil estándar. ¿Qué quiere decir esto? Trabajo o familia. Son muy graciosos mis compañeros austriacos. Trabajo significa pues como es un sistema residencial. Si pongo trabajo, quiere decir que la familia trabaja durante el día, por lo que no habrá consumos durante el día, por lo que va a dar más capacidad de batería. Si ponemos familia, nos va a dar otros valores se supone que si es familia quiere decir que estás en casa, ¿vale? Que no trabajas, que los consumos van a ser más diurnos, por lo que la batería no la tienes que dimensionar tanto o que ser tan grande, porque se supone que los consumos por la noche no hay tanto consumo porque va a estar por el día, ¿vale? Eso es lo que significa trabajo o familia. Como vemos aquí, podemos seleccionar nosotros la batería que queramos. Por ejemplo, vamos a poner, aquí entre paréntesis os viene la potencia útil, la energía útil, ¿vale? La Solar Battery 4,5 en realidad es de 3,6. La profundidad de descarga del 80%, acordaros. Pongo la Solar Battery de 12. Y aquí nos dice diferentes cosas. Aquí me indica la batería que he seleccionado yo y la batería que me propone el configurador. ¿Qué significa el CA y el CCP? Bueno, aquí lo podéis ver. El CA es la cuota autárquica y el CCP la cuota de consumo propio. Si ponemos la de 9,6, ¿vale? Según los módulos que pongamos, pues la cuota autárquica es la cuota de autosuficiencia, ¿vale? Y la cuota de consumo propio. Si ponemos la de 12, tendríamos la de 9,6. Como veis, si ponemos más potencia pico de módulos, ¿vale? La cuota de autosuficiencia va aumentando y la cuota de consumo propio va bajando. La de 6 kilovatios, que es la que nos propone el configurador, depende de la potencia pico que pongamos. Igual la cuota autárquica, la cuota de autosuficiencia va a aumentar y la de consumo propio pues irá disminuyendo. Si ponemos familia, ¿vale? Aquí al no variar el consumo propio, la cuota de autosuficiencia se ha corrido. No sé si lo habéis visto. Aquí tenemos un 58%, por ejemplo. Si ponemos familia, tendremos un 59%. Si cambiamos este valor de consumo de energía anual en kilovatios hora, que ya os digo que para mí no es un valor muy válido, vemos que los valores cambian. Ya la cuota autárquica, si tenemos un consumo de energía anual superior, pues la cuota autárquica nos va a bajar. ¿De acuerdo? Esto sería con el SIMO híbrido, ¿vale? Si ponemos, por ejemplo, aquí 12.000, pues igual, ya nos va a recomendar una batería más grande, con mayor potencia pico, una batería más grande. Porque aquí casi no cambia la cuota de autosuficiencia. Porque con la potencia pico que le estamos metiendo y si subimos el consumo, vamos a tener una cuota de autosuficiencia bastante baja, porque no vamos a poder abastecer todo el consumo que le estamos indicando. Si ponemos 15.000, por ejemplo, pues va bajando la cuota de autosuficiencia. De acuerdo, esto sería un poco todo en general de el Solar Configurator Quick. Un pequeño resumen. Cuando le indicamos una batería, o sea, cuando le indicamos, disculpar, un inversor, por ejemplo, vamos a ponerle un SIMO de 5, 80 módulos no me deja, ¿vale? Borramos ese valor, ¿vale? Y nos tendría que aparecer una configuración. Esto es un poco absurdo. Si este valor lo borráis, no nos da ninguna configuración. Nos va a aparecer 4.000. Bueno, sí que es un poco válido porque también nos dice, aunque no tengamos batería, la cuota de autosuficiencia con la cuota de consumo propio.
Como veis, si clicamos, podemos ver, como os he comentado, los rangos de tensión y podemos crear un informe. Si clicamos en crear informe, se nos va a descargar un PDF en el cual podemos ver pues el proyecto, el país, el nombre del proyecto que le hayamos puesto, ¿vale? El perfil estándar, esto es un poco, no son datos que nos puedan valer. Lo que más nos vale en este caso sería la configuración y los rangos de tensión, ¿vale? La marca de módulo, el modelo de módulo, la temperatura que le hemos indicado, el inversor y la configuración, ¿de acuerdo? Hasta aquí ha sido este webinar del Solar Configurator Quick. Os indico para, en este caso de este webinar no va a haber un documento en PDF, ya que ha sido en vivo y en directo. Y aquí podéis ver nuestro teléfono y nuestro correo electrónico, donde os podéis poner en contacto con nosotros, con el soporte técnico de Fronius. Ahora contestaré si queréis realizar alguna pregunta. Si no, ahora vais a tener un pequeño feedback al que podéis contestar. ¿De acuerdo? Muchas gracias por asistir y nos vemos en el siguiente webinar.